Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Acá estamos abriendo la Biblia. Esto es dedicado a aquellos que valoran la Biblia, que quizás, ese es mi deseo, que quizás desean abrir más su perspectiva para leer muchos otros libros o secciones de la palabra que no acostumbran, que no han acostumbrado, que hace mucho que no leían, como me ha pasado a mí que también que me propongo ir a libros, a temas que hay que volver a revisarlos, ¿sí? Algunas personas les gustan esos planes de lectura de la Biblia que le marcan para leer la Biblia en un año, todos los días, tiene que leer tanto del Antiguo, tanto del Nuevo, ¿sí? Pero hay que ser muy, muy serio, muy cumplidor para poder hacer eso, ¿no es cierto? De todas maneras, lo que tiene que haber es un programa de cada uno para que la lectura de la Biblia entre todos los días, tenga su cabida todos los días. Y cuanto más si uno puede leer a continuación en un mismo libro, ya sea leyendo un capítulo, más o menos, pero tratando de entender lo que sucede. Bueno, terminamos con Proverbios. Podemos volver en otro momento con otra temática, siguiendo. Espero que les haya gustado ayer los proverbios humorísticos. Y hace tiempo que tenía ganas de buscar a ver qué había de los pequeños profetas. Me di cuenta de ellos cuando hemos hecho Eliseo, cuando hicimos Elías. Estoy hablando de pequeños ni por edad, ni por altura, ni nada de eso, sino profetas, porque están los profetas menores, esos son los libros cortitos de los profetas, ¿no? Tenemos los profetas mayores, que son 4, tenemos nunca me acuerdo exacto si son 10 o 12 profetas menores, porque tienen libros cortos. Pero estos son los pequeños profetas y el nombre es mío. Esos profetas que no escribieron nada, que no fueron ni predicadores ni nada, pero sí que tuvieron en un momento, en un reinado, aparecen en los reinados, en los reyes de Israel y de Judá, un momento en el que Dios los mandó a dar una palabra específica al rey de turno, ¿sí? Creo que todos los que tengo anotados para hoy, es así el caso. Y es muy probable que haya otros, pero bueno, de los que he ido anotando, diciendo, interesante, darle un lugar a este profeta, pero sobre todo a ver el marco. El marco es que en los momentos tan difíciles que encontramos en el Antiguo Testamento, de los reyes, en el tiempo de los reyes, desde el momento en que el pueblo, cuando Samuel era profeta y escritor de su tiempo, que pidieron un rey, Samuel les dijo que el haber pedido un rey iba a ser problemático, ¿sí? Les explicó varias cosas de impuestos, de dependencia. Ellos querían un rey como todos los pueblos que los rodeaban. Desde ese momento hubo muchas complicaciones. También hubo grandes reyes, por supuesto, pero sobre todo hubo apostasía, traición al Dios que los había colocado en la tierra de Canaán, que les había dado la victoria sobre todos los pueblos que estaban ahí, que eran pueblos a los cuales Dios reprochaba la conducta, la idolatría horrible con sacrificios de niños y todo ese tipo de cosas. El pueblo de Israel tuvo la tierra y le pasaron todas las cosas que tenemos en la Biblia, ¿sí? Entonces el Antiguo Testamento es un muestrario del ser humano, de lo que el hombre quería, de lo que Dios quería que el hombre fuera y lo que las sucesivas generaciones fueron haciendo. Y los profetas fueron hombres que Dios mandaba
estoy pensando en profetas como Isaías y Jeremías anunciando castigos. No, estos pequeños profetas también no son historias agradables, en la mayoría de los casos son historias terribles, pero Dios mandaba para alertar, para que vuelvan de sus caminos, y tenemos también, la palabra está todo, ¿sí? La advertencia de Dios y está pues el castigo que Dios había anunciado. Bueno, el primero que tenemos es uno de los profetas más importantes, que tenía un libro. Después quizás lo leo. Segunda de Crónicas habla de distintos libros que ha habido de profetas, pero más que nada como cronistas de la historia de Israel y de Judá. Y que no solamente quedaron los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas, como crónicas de toda la vida de los pueblos, pero quizás esos que quedaron son los que Dios permitió y los que tenemos y donde podemos ver la obra de Dios desde la creación para la salvación del hombre hasta Jesucristo en el Nuevo Testamento. Bueno, el primer profeta es el profeta que era, había algunos que les aparecía un profeta. En cambio, el rey David tenía un profeta que era Natán, que fue muy famoso, especialmente en su intervención, que nos ha quedado la intervención de Natán por el terrible pecado del rey David. ¿Sí? Tenemos en el capítulo 11 del libro en el segundo libro de Samuel, que es el libro del reinado de David. El terrible pecado de adulterio y asesinato del marido de la mujer que David había conquistado y la aparición de un profeta de parte de Dios. El capítulo 11 termina contando todo esto que había pasado y dice: sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Palabra cortita y nada más. Y que el Señor, le empiezo a leer el capítulo 12, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Vamos a ver la presencia del Señor en estos pequeños profetas que no escribieron nada y que tenemos espacios cortos, pero a veces un relato bastante largo como este. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, y acá tenemos una de las grandes, de las parábolas más importantes de toda la Biblia, pero esta es del Antiguo Testamento. Dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija, pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al pobre hombre su única ovejita. Es un relato para llorar este. Y tan grande, miren a David, y tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Es evidente que el rey David todavía no tenía ningún remordimiento por lo que había hecho. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí. Es tremendo este mensaje y podemos imaginarnos cómo David fue tomando conciencia. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos.
también te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Se acuerdan que hemos seguido la vida de David? ¿Por qué Dios amó a David? Dios amó a David por su corazón sincero. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. David lo mandó poner en el frente, cosa de que en la guerra contra Amón muriera primero. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, y aquí está el juicio de Dios. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que hiciste a escondidas, yo te haré a plena luz y a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Por este reconocimiento, esto se llama arrepentimiento. Miren la palabra de Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado. Y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa. Como estamos leyendo a los profetas, dejamos ahí, ¿no? Betsabé después tuvo un hijo y David tuvo que pasar toda la angustia por la enfermedad de ese hijo hasta que murió. Para Dios fue tan bueno con David por reconocer su corazón sincero, es que el hijo siguiente que tuvo con Betsabé fue Salomón. Bien, terminamos a Natán, el profeta Natán. Me quedó la duda de si hay algo más de Natán, pero bueno, tengo que seguir investigando para ver, porque este fue un gran profeta. Qué coraje tuvo. Y llegó al corazón del rey con una parábola tremenda. Muy bien, vamos a Primera de Reyes, porque ya acá estamos en los finales del reinado de Salomón, que lo tenemos en Primera de Reyes, y acá vamos a encontrar a otro profeta muy importante porque aparecen dos episodios diferentes. Primera de Reyes 11, lo tenemos acá. ¿Dónde está Jeroboam? Acá ya tenemos que después de Salomón, es cuando vino prontamente la división del reino. Pero para que podamos entender bien esto, a ver, vamos a leer un poquito estamos en 11, Primera de Reyes 11, vamos a leer desde el 26. Cuando ya Salomón, ¿se acuerdan que había caído también en la idolatría y en la injusticia social? Ahora me acuerdo cuando lo leímos, que tenía un montón de obreros trabajando como esclavos. Él hizo maravillosas cosas, pero con esclavos. Entonces, en 11:26 dice, también se rebeló contra el rey Salomón uno de sus funcionarios, llamado Jeroboam, hijo de Nabat. Acá dice toda la genealogía, su madre viuda. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre, Jerusalén. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen desempeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado, acá están los esclavos, el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. De manera que este era un hombre que había puesto en un lugar importante Salomón, pero era un ambicioso. En el versículo 29 encontramos esta historia. Un día que Jeroboam salía de Jerusalén,
se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo. Silo era unos lugares de adoración del tiempo de Samuel, era muy importante. Así que apareció en la vida de este Jeroboam, que por ahora es funcionario de Salomón, el profeta Ahías, quien llevaba puesto un manto nuevo. Esas profecías que venían por medio de una demostración simbólica eran muy impresionantes. Ahías, el profeta, tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel: ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu, la de Judá, y esto por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado y adora a Astarte, esto es Salomón, y adora a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes, como lo hizo David, su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida, por consideración a David mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y decretos. Dios perdona el arrepentimiento aún de los peores pecados, ¿sí? Y siguió siendo el escogido de Dios. Entonces dice: le quitaré el reino a su hijo, a Salomón, y te daré a ti, Jeroboam, 10 tribus. Pero a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, el Señor habla de la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, Jeroboam, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Desde ese momento, una sola tribu para Salomón era Judá, y las otras 11 tribus, ya desde ahí, todavía estaba vivo Salomón, pero ya el Señor estaba diciendo que eso iba a ser Israel. Así que haré sufrir a la descendencia de David por el pecado de Salomón, aunque no para siempre. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam. Se ve que le habría llegado eso, pero este huyó a Egipto y se quedó allí bajo su protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. Es larga la historia que viene ahora, porque realmente Dios le hizo esa promesa. Acá el profeta es Ahías, con una H en el medio. Dios le hizo, para que le debe haber causado una conmoción interna tremenda. La elección que Dios hacía sobre Jeroboam. El tener a cargo de él el castigo del pueblo de Israel, que se iba a dividir por el pecado de Salomón. Sin embargo, lo que fue primero en este hombre Jeroboam fue la ambición, la codicia, y logró la división, pero se apartó completamente de Dios.
Tengo para seguir en Primera de Reyes 2, el capítulo siguiente, en esta primera parte, está donde el rey Roboam fue el hijo de Salomón, que empezó a reinar y que fue totalmente injusto, y entonces Jeroboam tuvo en sus manos con mucha facilidad el lograr la división. Pero, a ver, 1 Reyes 12, 22, a ver qué nos aparece acá, 12, 22, y leo de... Claro, no fue fácil la división, no es que hicieron un plebiscito, no, hubo guerra ahí. En el 21 anticipo, Roboam, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, que quedó con Judá, 180.000 guerreros selectos en total para hacer la guerra contra Israel y recuperar el reino. Ya Jeroboam había logrado a las 10 tribus con él, porque Benjamín se quedó con Judá. Pero la palabra de Dios, cuando estaba por estallar la guerra terrible para recuperar, pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje. Acá hay el segundo, por lo menos de los que encontré, hombre de Dios dispuesto a enfrentar esa dura tarea de dar el mensaje de Dios. La palabra de Dios vino a Semaías y le dio este mensaje. Diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, y a todas las familias de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, que así dice el Señor. No vayan a luchar contra sus hermanos, los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron, tal como el Señor lo había ordenado. De manera que acá hubo dos profetas muy importantes en este momento de la secesión. Ahías, en primer lugar, que le profetizó a Jeroboam para que él ordenara su cabeza delante del Señor y arruinó todo, pero Dios ya sabía. Y después Dios paró la guerra por medio de Semaías. Bueno, yo creo que ya no vamos a tener mucho más tiempo, pero vamos a presentar al profeta siguiente que estaba ahí cerquita. Creo que ya lo dije, pero no era que Dios castigaba sin avisar. Dios usaba a estos hombres para alertar. En este caso, en el caso de Semaías, evitó la guerra, evitó una guerra terrible, ¿sí? En el caso de Jeroboam, preparó lo que ya Dios sabía que iba a pasar, porque la codicia de los que eran reyes y los que querían nada más que el poder, no se inventó el poder en estos tiempos, desde los comienzos, y la Biblia nos muestra tanto el deterioro de la humanidad desde mucho antes también. Muy bien, inmediatamente aparecieron, yo no sé si se acuerdan los que han leído hace poco Primera de Reyes, becerros. Hizo hacer becerros de oro. ¿Saben para qué? Les dijo en el versículo 28, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Claro, los de Israel no podían. Aquí están sus dioses, que los sacaron de Egipto, así que él inventó nuevos dioses. Así que colocó uno de los becerros en Betel y otro en Dan, al norte completamente. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba ahí. Y sabemos en la historia, desde los tiempos de Moisés, que el becerro era algo para adorar a ídolos. A ídolos. Qué pena que la iglesia cristiana también tiene ídolos. Bueno, nos viene el siguiente en 1 Reyes 13, pero hasta que nos avisen que se acaba el tiempo lo podemos leer. Primera de Reyes 13, una historia muy rara que tiene todo un capítulo. Yo pensaba no leer toda la segunda parte para poder darle importancia al hecho de que Dios usaba
a estos hombres para tratar de parar algo. Este no tiene nombre. Sucedió, 13, Primera de Reyes 13. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel, en obediencia a la palabra del Señor. Salió de Judá y entró en Israel, en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, porque también cumplían los ritos, para eso mandados a hacer, lejos de Dios, pero cumpliendo los ritos. El hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: ¡altar, altar! Con eso paró la adoración de Jeroboam. Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día, el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da. El altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó de manera que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que, en obediencia a la palabra del Señor, les había dado el hombre de Dios. Parece mentira lo que fue Jeroboam. Todos estos capítulos están llenos de las obras idolátricas de Jeroboam. Cuando él no era nadie, ¿sí?, el Señor le mostró ese manto dividido en 12 para que supiera lo que le tenía encargado a él. Después le aparece un profeta que evita que siga haciendo esa idolatría y le dice algo que iba a pasar y aún quería matarlo. Y el Señor hizo por medio del profeta que se paralizara el brazo y no quería creer. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. Esto me hace pensar en cuánta gente religiosa, ¿sí?, cree en Dios, cree en el poder de Dios, cree que Dios puede hacer estas cosas, si no, no lo hubiera pedido. Los profetas tenían una gran categoría delante de los reyes porque sabían que Dios los usaba. Y sin embargo, no le entregaban la vida a Dios. No le entregaban. Le rogaba, esto es para los que rezan, oran, todo, sí, pero no le entregan la vida a Dios. Él tuvo fe para decirle: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándolo como antes. Esto está dedicado a los religiosos, a los que creen en Dios, pero Dios no es el Señor de su vida. Mañana vamos a seguir con Jeroboam y ver de qué manera Dios le curó el brazo y dijo: qué suerte, tengo el brazo nuevo, y chau Dios. Y Dios no tiene ninguna importancia. Dios no toma el control de su vida. Bueno, maravillosas las historias del Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a seguir mañana. Seguimos ahora con toda la programación de este día. Que el Señor nos bendiga a cada uno, nos ayude a estar más buscando en la palabra para vivir cada día que el Señor nos da. Será hasta mañana, si Dios quiere.